Señor, enséñanos a orar. Kiolalakesh kataneshish maya, kinsiktesh kimak wola yetel impuksikal. Utan yumku beklae kukansik ton basten kabet betik, yetel basten kabet le payalchio. Upayalchi utiolal katik tok olal. Upayalchi utial saik nip olal. Upayalchi otzil helvish ukatob le mejen palolobo tiu tataobo upayalchi yumku. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en este domingo último de mes, 28 de julio. La palabra de Dios que nos habla sobre la oración en la primera lectura y en el Santo Evangelio. Muchas veces he escuchado de algunas personas decir que no saben orar, y creo que tal vez sí han orado de alguna manera, pero lo que realmente no saben son fórmulas de oración memorizadas, y esto especialmente en varones que ni siquiera saben recitar el Padre Nuestro o el Ave María. Todos han participado seguramente en momentos donde se reza el Santo Rosario, pero al no pronunciar en voz alta la oración, a la hora que lo quieren decir, se les dificulta mucho. Por eso les digo a todos, especialmente a los varones, que pierdan el pudor de recitar las oraciones que desde niños aprendieron. En público o en privado, no dejemos de hacerlo, especialmente tratando de dar ejemplo a los niños. En la primera lectura de hoy, tomada del libro del Génesis, nuestro padre Abraham nos deja un gran ejemplo de oración insistente y de intercesión. Quien intercede por otros en su oración, los está amando al orar. Cualquiera ora por sus seres queridos, familiares y amigos, pero no cualquiera ora por desconocidos. Cualquiera se siente movido a orar por gente buena, pero llegar a orar por quienes han tenido una mala conducta es la oración más perfecta en el amor. Y orar así, u orar por nuestros enemigos, nos santifica aún más. Además, quien ora por otros, por sí aboga, en el sentido de que cuando no pida por sus propias necesidades, Dios ya las conoce y toma en cuenta su oración desinteresada y caritativa por las necesidades de otro. Unos versículos antes de este pasaje, el Señor le revela a Abraham que va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra como un castigo ejemplar para todos los pueblos de todos los tiempos, por todos los pecados, perversidades y degeneraciones que ahí se practicaban. Abraham ora por aquellos desconocidos de mala fama, preguntándole al Señor si los perdonaría en caso de que entre ellos hubiera 50 justos. Y el Señor le responde que sí. Luego Abraham continúa con su letanía. ¿Y si hubiera 45? ¿Y si hubiera solo 40? ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? Pero ni siquiera 10 justos encontró Dios en aquellas ciudades. Cabe añadir que en Sodoma se había ido a habitar Lot con su familia, el sobrino de Abraham, y que Dios le anunció que antes los sacaría a ellos para salvarlos. Oremos pues por nuestros enemigos y también por aquellos que a nuestro juicio obran mal. Un buen cristiano no condena a nadie, sino que intercede por todos. El Salmo 137, que recitamos hoy,
nos ayuda a orar con acción de gracias, y en el estribillo repetimos: te damos gracias de todo corazón. Hay quienes cuando oran excluyen sistemáticamente la gratitud, y siempre después de alabar al Señor y antes de pedirle nada, deberíamos presentar nuestro agradecimiento, como dice el Salmo: porque escuchaste nuestros ruegos, siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Hasta entre seres humanos, antes de pedir un favor, si se trata de una persona que nos ha hecho ya otros favores, primero reiteramos nuestra gratitud y luego presentamos nuestra nueva necesidad. Definitivamente que a Dios le debemos muchísimo, le debemos todo, y el don de cada día, de cada respiración, es la prueba inmediata de los dones que de Él estamos recibiendo. En el Santo Evangelio de hoy, según San Lucas, los discípulos le piden a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La oración es una de las líneas temáticas del Evangelio de San Lucas. En este pasaje los discípulos le hacen esa súplica a Jesús cuando regresa de su oración. Frecuentemente, varias veces al día, Jesús se retiraba a orar o prorrumpía en oración al Padre delante de los que le escuchaban. Por otra parte, los discípulos fueron testigos de noches enteras de oración o de las diarias madrugadas en las que el Señor adelantaba y aseguraba su tiempo para la oración. Por eso se les antoja aprender a orar de Jesús. Fue entonces cuando Jesús enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro, la más maravillosa oración de todas las que ha habido o pueda haber. Recordemos que el Ave María también es oración evangélica, pues es tomada en gran parte del Evangelio de San Lucas, con las palabras con las que el arcángel Gabriel saluda a la Virgen y con las palabras con las que Santa Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, saludó a María. Hay otras oraciones que la Iglesia reza a diario y que conocemos gracias a la Virgen María, como la oración de Zacarías, en el momento de recuperar el habla, al imponer el nombre a su hijo, como la oración de Simeón, al tomar al niño de Jesús en brazos, cuando María y José llegaron con él al templo para presentarlo al Señor. Y la propia oración de María, el Magnificat, por las obras que el Poderoso realizó en ella en favor de todas las generaciones. Estas oraciones superan a los salmos por proceder del Evangelio de Jesús, Evangelio vivo, o de María, o a través de María, o dirigida a María. Todas estas oraciones son comunitarias, aunque las recitemos individualmente, porque pertenecen a la Iglesia, pero su mejor espacio es la comunidad eclesial. Sobre todo, el Padre Nuestro que recitamos dentro de cada misa, antes de comulgar, y su lugar más propio todavía es la misa dominical, donde toda la comunidad lo recita al unísono en la casa de Dios. La antífona de entrada del día de hoy, que debe recitarse cuando no hay canto de entrada, tomada del Salmo 67 y dice: Dios habita en su santuario, Él nos hace habitar en su casa, es la fuerza y el poder de su pueblo. El Padre Nuestro es una oración fraternal en la que confesamos la paternidad de Dios sobre nosotros y la necesaria hermandad entre nosotros. Jesús nos invita a sus discípulos con una parábola a ser insistentes y perseverantes en la oración, no porque a fuerza de insistir vayamos a cambiar la voluntad de Dios, sino porque orando vamos a fortalecer nuestra voluntad para aceptar la de Dios.
y perseverando vamos a crecer en nuestra filiación. Pone el ejemplo de un amigo que despierta a otro de su sueño y al despertarlo a él despierta a toda la familia y le pide que se levante a abrirle la puerta y a darle unos panes porque acaba de llegar otro amigo de visita. Cabe decir que en aquellas pequeñas casas, para abrir la puerta, todos tenían que levantarse, pues aunque ese amigo al principio se negaba a abrirle, finalmente accede por su insistencia. Con este ejemplo Jesús nos quiere enseñar que hasta los amigos necesitan a veces de nuestra insistente solicitud para acceder a brindarnos ayuda. Y luego Jesús pone el ejemplo de un padre a quien su hijo le pide alimento, y el padre de ninguna manera se lo va a negar. Dice Jesús: ¿habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Cada ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando un hombre se convierte en padre, entonces actuará a imagen y semejanza de nuestro buen Padre Dios. Es por eso que la inmensa mayoría de nosotros tenemos en nuestra memoria magníficas e imborrables imágenes de las muestras de amor de nuestro Padre. Cada muestra de amor de un padre responsablemente cariñoso con su hijo no es otra cosa que un destello de la paternidad divina. Dios nos sonríe, nos abraza, nos besa, nos alimenta en cada padre, cada abuelo, cada buen tío, cada buen sacerdote y toda persona que nos haga el bien. Con esta segunda parábola, Jesús nos invita a ser como niños, tal como lo hace en otro pasaje. Pues los niños piden a sus padres el alimento que necesitan. Y así nosotros, con la simplicidad de un niño, podemos decir: danos hoy nuestro pan de cada día. Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.